Amigos, estoy muy feliz que hayamos llegado a esta clase súper fundamental a la hora de dibujar a grafito o a lápiz. Y es la clase de la teoría de la luz y las sombras. Sí, es muy fácil dibujar a lápiz, solo necesitamos saber cuáles son las zonas de luminosidad y cuáles son las zonas de sombra o más oscuras para que podamos hacer el uso adecuado en los tipos de lápices que tengamos o la presión que debemos hacer con este mismo. Así que quédate conmigo y manos a la obra. Cuando hablamos de teoría de luz y de sombra, nos referimos a la acción que tienen las ondas de luz sobre un objeto. En este caso tenemos una esfera donde podemos observar que la parte de mayor luminosidad, que se encuentra de color blanco, es la parte de luz. Contraria a esta, en el lado opuesto, también podemos encontrar la zona de sombra, la sombra propia del objeto. Y seguida de esta sombra, también encontramos un área muy importante que es el área mucho más oscura que se denomina como la sombra proyectada. Y es simplemente la sombra que el objeto deja sobre la superficie donde se encuentra. Seguido de esta sombra, también encontramos otra área que denominamos área de luz intermedia o intermedios, que es donde podemos ver cómo se presenta entonces la degradación de la luz hacia la sombra. Y esta es la zona intermedia. Seguida de esto, también podemos encontrar una zona que se llama zona de reflejo o de penumbra, que es simplemente el rebote de la luz que se proyecta en nuestro objeto. Y esta es un área más clara que se encuentra en medio de las dos áreas de sombra, como podemos ver dentro de nuestro dibujo. Para este ejercicio realizaremos un círculo y lo transformaremos en una esfera. Usaremos la ayuda de un vaso o algo que nos permita hacer el círculo. Luego, aplicando lo que aprendimos en el manejo del lápiz, vamos a realizar la aplicación de las sombras sobre este círculo. Para ello, en las partes donde necesitamos que esté mucho más oscuro, vamos a hacer mucha más presión en el lápiz. Esto va a ser en el borde de nuestro círculo. Y cuando vayamos yendo hacia el centro del círculo, lo haremos con el lápiz apoyándolo mucho más suave. Esto permitirá que podamos tener zonas oscuras y zonas claras. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre la teoría de la luz y la sombra, vamos a realizar la identificación de cada una de las partes de esta teoría, demarcando las zonas de luz, las zonas intermedias, las zonas de sombras y la zona de reflejo. Para esto debemos repetir continuamente el ejercicio de presionar el lápiz para las zonas más fuertes, para las zonas que tenemos que tener mayor oscuridad y dejando de presionar el lápiz o haciendo menos presión sobre él en las zonas que queremos que sean mucho más claras. Esto lo vamos a hacer continuamente hasta que podamos tener todo el círculo relleno. También tenemos que tener en cuenta que debemos seleccionar el área donde queremos que venga la luz. Para este caso, vemos que nuestra área de mayor intensidad de luz o área de luz total está en la parte superior izquierda de nuestra hoja. Por ende, la parte opuesta a esta área de luz va a ser nuestra área de sombra, que será la parte inferior derecha. Así vamos a seguir repitiendo nuestro ejercicio de presionar con el lápiz para oscurecer las zonas en las que necesitamos que sea de mayor intensidad la sombra y con menor intensidad sobre la presión del lápiz en la zona donde queremos que la sombra sea muchísimo más suave. Tenemos que tener en cuenta siempre en todo momento que debemos también respetar esa área que hemos seleccionado como el área donde va a haber mayor luminosidad. Hay que tener un poquito de paciencia a la hora de realizar este ejercicio, ya que para que podamos obtener mejores resultados, vamos a requerir un poquito mucho más de tiempo. En este momento estamos dibujando una línea debajo del círculo que nos va a permitir diferenciar la superficie sobre la que él se encuentra colocado. Justo allí debajo del objeto estamos dibujando lo que se llama el área de sombra reflejada, que es el área que tiene mayor densidad de color, donde el color es mucho más uniforme, es un área que no es degradada, la sombra es totalmente
definida. Y esto nos indica entonces la posición de nuestro objeto sobre esta superficie. Allí también podemos ir marcando ese espacio pequeño entre la sombra reflejada y la sombra del objeto, que es una parte un poquito iluminada, que es la luz que se refleja o la penumbra. Luego vamos viendo nuestro dibujo, todo el tiempo estamos observando y vemos dónde hace falta realizar mayor intensidad de las sombras, dónde hace falta mayor intensidad de la luz. Recuerda que si te pasas un poquito en la intensidad de la luz o te pasaste un poquito con el lápiz y quedó muy oscuro, no como tú querías que quedara, puedes usar tu goma de borrar, pasarla sobre esta área un poco para retirar el exceso de lápiz que hayas usado allí y poder resaltar esas áreas donde necesitabas tener mayor iluminación. Luego puedes seguir dando muchísimos más detalles a tu esfera. En este momento ya se está transformando ese círculo que habíamos hecho inicialmente, ya se ve más como una esfera, tiene muchísimo más volumen y hay que seguir trabajando una y otra vez. Para mejorar el efecto del difuminado podemos usar nuestro dedo para difuminar ese lápiz, así como vemos en este momento que estamos haciendo en nuestro video. Si nos pasamos un poquito, entonces ya sabemos que podemos usar nuestra goma de borrar. Luego que terminemos de hacer nuestro difuminado con el dedo, pues revisamos nuevamente si hace falta o se perdió aparte de la intensidad del lápiz, entonces lo remarcamos nuevamente. En este caso también estamos aquí remarcando un poquito el área de la luz, ya que cuando difuminamos se puso un poco más oscuro, así que usamos la goma de borrar y vemos como nuevamente nuestra luz completa sale de nuevo. Allí entonces estamos dando los toques finales al dibujo con nuestra goma de borrar, quitando el exceso de lápiz que podemos tener por los lados. También puedes usar una hoja reciclada bajo tu mano, así cuando pases tu mano sobre tu dibujo no se va a correr el lápiz y evitarás manchar tu hoja. También recuerda que según la dirección donde venga la luz es la sombra proyectada, así como se ve en estos ejemplos. Bueno, y ahora que ya conoces la teoría de la luz y la sombra y sabes cómo darle perspectiva a un objeto como una figura geométrica, cómo transformar un círculo en una circunferencia para que sea como un balón, un triángulo en una pirámide, un cuadrado en un cubo y así sucesivamente cada una de las figuras geométricas, entonces te invito a que seas aún más creativo y combina estas figuras geométricas y ves qué resultados tienes. Por ejemplo, si yo uno un círculo, que es como una esfera con volumen, con un rectángulo, podría obtener algo como un jarrón. Entonces, te invito a que seas creativo. ¡Chao!